En mi opinión, el humor escénico no es solo el teatral, el actoral. Para mí abarca más, como por ejemplo el musical, el que se hace en escena, la danza, la pantomima, los clowns, payasos, la magia humorística, etcétera, etcétera. El que tiene la intención de hacer reír en escena, el que hace humor en escena, demuestra dominio del lenguaje del humor, pero también del lenguaje del teatro, del lenguaje de la actuación y hasta del lenguaje de otra manifestación artística que domina también, que tiene talento para eso también. Bueno, ese que hace humor ahí es un humorista escénico. Y otra cosa, es un humorista escénico, ya sea actuando cómicamente en una comedia de Shakespeare, en una farsa de Molière, o en un sketch, o en un stand-up comedy. En fin, hay que dominar el arte del humor y el arte de la actuación. Y no es fácil. Yo creo que lo primero que se necesita es la humildad. Va a ser siempre lo primero y lo último. ¿Por qué? Porque nosotros bebemos de la realidad, bebemos de lo que pasa en el mundo común, en el mundo profano, humano, en el mundo de la calle. Después se necesita capacidad de observación y de imitación, porque estás haciendo una construcción extra cotidiana de la realidad. Se necesita saber observar y convertir eso a la puesta en escena, saber observar y convertir eso a la caricatura, sacar los rasgos caricaturescos de las situaciones que la vida te ofrezca y convertirla en escena humorística. Entonces la capacidad de observación y el entrenamiento, hay que estar siempre sobre la cancha, hay que subirse a escena todos los días, hay que entrenar, hay que estar en el mundo del teatro, en el mundo de los bares, de los cafés conciertos. Yo creo que básicamente esas tres cosas: humildad, saber observar y estar todo el tiempo sobre la cancha. Creo que tenemos que tener convicción, capacidades y conocimientos, y definitivamente que lo que nos debe mover es la pasión por este trabajo tan maravilloso que uno desarrolla, y mucho trabajo y paciencia. Tenemos también que declararnos aprendices y ser humildes en este aprendizaje, porque cuando uno aprende, avanza. También hay que ser honesto por lo que yo hago, o sea, como se dice, querer el vivir que vivo, demostrar con hechos que esto que yo desarrollo es lo que más quiero en la vida, lo que más me apasiona, y por eso que lo desarrollo. Hay que tener ángel también y ser creíble en mi personaje escénico cuando cuento lo que cuento.
Al principio de mi carrera yo me acostumbré a trabajar desde un personaje, pero en cierto momento de mi vida me di cuenta que eso también había sido una manera de acomodarme, que me resultaba difícil actuarme a mí mismo. Entonces empecé a hacer el recorrido a la inversa, o asumir personajes y desde el escenario entrar y salir del personaje a mí. Por eso fue un espectáculo que hice que se llama Aquí cualquier arroba, que fue un espectáculo donde apostaba por ir armando el personaje a los ojos del público e irlo desarmando. Y creo que me ayudó también el espectáculo a entender que cualquier manera de actuar, que es tan importante actuar desde un personaje como actuarme a mí mismo. Creo que son dos maneras de complementarse en el trabajo y en la actuación. Y así lo veo, de esa manera desprejuiciada. Realmente ahora la tendencia al stand-up comedy a mí me funciona también, porque es una manera de comunicar diferente y donde uno trata de siempre partir de anécdotas personales, acercarse a la gente. Eso también hace que el acercamiento sea, digamos, más íntimo, porque es un poco compartir tu vida personal, es como hacer memes, pero de manera directa con el público, ¿no? Tú vas compartiendo experiencias personales, ocurrencias, vivencias con el público, pero sin duda la caracterización también tiene un toque importante y especial. En Cuba tendemos a caracterizar mucho, es una herencia que tenemos del teatro vernáculo cubano, y yo creo que ambas son importantes y yo las disfruto mucho las dos. Me gusta dialogar como Quique Quiñones con el público, y me gusta muchísimo caracterizar. A mí me gusta representar también personajes, y yo creo que es en definitiva la magia está no tanto en la manera en que uno se enfrenta al público, sino en el espacio. El espacio ese maravilloso donde intercambiamos con la gente y se recibe esa energía especial que se establece y que fluye entre los públicos y los creadores. Como solista en un escenario no es un reto como actor, porque no lo intento. Yo necesito interrelacionarme siempre actualmente en la escena con otra persona, apoyarme en ella. Eso en el caso mío particularmente. Tiene que hacer mucho más esfuerzo escénico, histriónico, tiene que hacer maravillas para mantener la atención, movimiento, no sé, cosas increíbles. Pero además es mucho más complejo y exige mucho más del actor. Admiro mucho los monólogos, eso, como obra dramática. Mucho más rica la propuesta en grupo, y por supuesto mucho más difícil desde el punto de vista de montaje, de caracterización del personaje, pero mucho más matices se pueden sacar interactuando con otro personaje. Eso me parece que es obvio, y el que vive en ese ambiente de teatro, de representación humorística, pues, y me imagino que para el guionista, por supuesto, tiene que ser mucho más rico en posibilidades, de recursos y de mecanismos de apelación teatral, que interactúen los personajes bien caracterizados, y por supuesto con buenos textos sería ideal. Un artista se para en escena y puede estar solo. ¿Es alguien que practica el stand-up comedy o es un monologuista? ¿O hace reír utilizando además sus otros talentos, como decía, como magia, tocar instrumentos, danza, mímica, etc.? Y también puede estar en escena acompañado de un grupo, actuando en un sketch o en una comedia teatral. En cualquier caso, para mí, todo tiene el mismo valor, si todo se hace con calidad, por supuesto. El stand-up comedy es una manifestación escénica muy especial, ya que muchos mediocres, al ver que tienen un poco de vis cómica y al ver que no se utiliza tanta creación y elaboración artística como dramaturgia, vestuario, tramoya, caracterización de personajes, etcétera, etcétera, cree que le va a ir bien y se lanza a practicarlo y le va mal. En el caso del monologuista es distinto, es un hecho que hay muchos menos monologuistas
muchas menos personas que lo practican, porque hay que utilizar más recursos artísticos y claro, eso es mucho más difícil. Y también está que actuar en grupo se amplían las posibilidades de hacer humor escénico desde todo punto de vista, ¿no? El guión, la puesta en escena, las actuaciones, etcétera, etcétera. En fin, que todas las modalidades son iguales de importantes. A mí me gustan todas y he tenido la oportunidad y el placer de hacerlas todas. Y confieso que todas me gustan, todas dan satisfacción, pero en grupo me divierto más. Quizás sea porque nací y me formé en mi grupo La Seña del Humor, ¿no? En mi caso, me gusta mucho la pluralidad de expresiones del humor o de la comedia, entonces, bueno, y además tengo cierta facilidad. Entonces me gusta mucho el humor físico, perdón, me gusta mucho el hacer voces, me gusta mucho el humor musical, me gusta mucho el humor mímico, es decir, el humor sin palabras. Entonces creo que en el gran compendio de mi show de stand-up comedy hay un poquito de todo y lo disfruto mucho y siento que, o al menos yo como público también siento eso, que cuando uno ve un show que tiene como una variedad de expresiones en un mismo ejecutante, uno lo disfruta mucho y de repente si no atrapas al público por un lado, lo atrapas por el otro o por otro estímulo, ¿no? Me funciona el humor físico, claro, yo trabajo el humor físico, pero nosotros los cubanos, crecidos en los últimos 40, 50 años en Cuba, yo creo que pues, en los años 80, 90, yo creo que nos volvimos muy verborreicos. Nosotros necesitamos hablar, necesitamos en Cuba explicarlo todo desde la palabra, desde el humor verbal. En los últimos 10 años he estado muy cerca del stand-up comedy, aunque no lo practico, no lo llevo a escena, pero igual dirijo mucho o acompaño muchas personas que hacen stand-up comedy. Entonces también se vuelve muy verbal todo, el mundo del acting, de la puesta en escena, de la puesta en relieve, que suelen llamarle también, de la forma, de la actuación, del humor físico. Se va como acabando, se va como trabando un poquito, pero a mí me gusta la combinación de todo, aunque soy muy del humor de pensamiento, del humor de la palabra. Creo que la improvisación es el mejor recurso, por miles de razones. Aprender a improvisar primero es un indicador de que se logró la mejor conexión posible con un público extraño, que es la de sentirse en tu lugar, sentirse cómodo con extraños. Y uno puede improvisar porque sabe que las cartas están sobre la mesa y hay un lindo vínculo. La improvisación puede ser la herramienta que te saque de los peores lugares. Esto depende de en qué género exacto estamos. En una comedia teatral que tiene al final las mismas reglas del drama, el actor tiene que creerse totalmente lo que está haciendo. Y si el actor se cree totalmente lo que está haciendo y el actor está en una escena en la sala de su casa, como todos sabemos, hay una cuarta pared imaginaria que es la que separa la ficción, donde están los actores, que el lunetario, donde está el público. Si estamos en una comedia, yo quiero que los actores respeten totalmente la verdad escénica, porque creo que ahí, mientras más el público se lo crea, a mí me gusta que se respete esa magia de lo que está ocurriendo en el escenario. Es casi verdad y el público lo compra como una verdad. Entonces, en esa verdad, si tú eres un grupo humorístico, por ejemplo como Lelutier, qué sé yo, como cualquier tipo o eres un stand-up comedian y tú estás solo en escena o tú estás con tu gente, pero ya desde el inicio ustedes rompieron la cuarta pared y se están comunicando directamente, le están diciendo las cosas al público, no se las están diciendo entre los actores. Creo que es bien diferente la comedia teatral, los actores se están interactuando entre ellos, el público solo está observando. Este otro tipo de comedia que es hacia el público, tu interlocutor es el público, ahí tú te puedes permitir salirte de lo que sea porque es parte del juego. Perdón, pero insisto en mi obsesión de dar un orden y de organizar ideas, ¿no? Empezamos. Despejemos entonces los significados de improvisación en el arte de la actuación humorística. 1. Existe lo que se conoce como el teatro de improvisación, donde los actores, a partir de un pie que le dan,
desarrollan personajes y situaciones. Es un alarde de talento lo que se produce ahí. Número 2, en un stand-up comedy, un comediante al relacionarse directamente con el público tiene que tener una alta capacidad de improvisación, lógico, porque debe responder a una pregunta que le hagan de pronto o a una situación que se le forma ahí de repente, o resolver un problema que surja, etcétera, 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 etcétera. Número 3, dentro de una comedia teatral o de un sketch teatral con dramaturgia, con personajes definidos, se puede improvisar brevemente sin salirse del personaje y volviendo enseguida al guión. Ejemplo, se me ocurre que se necesita que se alargue la actuación de un actor por un problema que surgió atrás del escenario o lo que sea. Repito, sin salirse del mundo creado por el guión, el actor puede improvisar ahí. 4. En un sketch teatral, el actor puede improvisar saliéndose del personaje y saliéndose del guión. Por ejemplo, se trata de un sketch ubicado en la Roma antigua y el actor comienza a hablar con el otro actor o con el público comentando lo apretado que le queda el vestuario o menciona algo de la política nacional actual, etc. Para mí, en ese caso, para que sea excelente el concepto de improvisación, el actor debe tener un gran talento para la improvisación, además de la vis cómica que debe tener, porque si no ni se meta, y estar permitido por el guionista, que incluso hasta pudo marcarlo en el guión, aquí improvisa, o permitido por la dirección del sketch si no está en el guión. Pero en la vida real eso no es frecuente, son muy pocos los que tienen el talentazo ese y se basan su carrera en la improvisación esa estudiada y medida. Realmente no abunda eso, y por lo que en la mayoría de las veces lo único que se consigue es descubrir las intenciones del comediante mediocre tratando de sacarle a la fuerza la risa al público. Eso es lo que vemos mucho en escena. No me voy a meter en televisión porque es audiovisual, ya lo vi, pero sucede también. Bueno, ya abordamos cómo se hace un actor cómico, el humor físico o el verbal, si es mejor solo o en grupo, y la improvisación. Pero el humor escénico es mucho más que todo eso.